Ok, bueno, entonces continuamos con el tema, como les comenté, de estructuras de control. Vamos a profundizar un poco más en los condicionales if y vamos a también a tocar el tema de ciclos o bucles. Ok, ciclos o bucles, en este caso while. Ok, vamos a verlos posterior. Ok, repasando un poco lo que vimos en la lección pasada, veamos qué es una estructura de control. En lenguajes de programación, las estructuras de control nos van a permitir modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control es posible ejecutar un grupo u otro de sentencias mediante el avalúo de condiciones. ¿Ok? Bueno, de aquí es importante resaltar par de términos o par de conceptos, mejor dicho. ¿Ok? Este, o ideas, más bien, es la palabra que andaba buscando. La primera es que la estructura de control nos permite modificar el flujo de ejecución de nuestro código. Hasta ahorita, hasta el momento donde no hemos aplicado ninguna estructura de control, todo nuestro código fuente se ejecuta en orden, ¿verdad? Vamos desde la línea 1 hasta la línea n, ¿ok? Veamos por ejemplo, buenos días. Veamos por ejemplo, este es un ejemplo básico que vimos, buenos días, que vimos la semana pasada sobre operadores, donde analizamos los operadores, de asignación y los operadores aritméticos. Como vemos por acá, él empieza a ejecutar desde la primera línea que tenga código fuente hasta la última línea. Todo lo va ejecutando en orden. Aquí no hay nada de ninguna condición, que se ejecute una línea si pasa algo, otra si pasa otra cosa, o que se repita una línea, nada. Adicional, y el otro concepto que también queremos acotar acá, es que todas están indentadas en un mismo bloque. ¿Qué es indentado? Básicamente es que tienen la misma tabulación o la misma sangría. Todas están a lo que yo llamo un nivel cero de sangría o de tabulación, ¿verdad? Que es este que está por acá. Todo esto constituye lo que vamos a llamar de ahora en adelante el bloque principal o el bloque que tiene sangría cero o tabulación cero. Pues todo esto está de esta manera. No hay ningún bloque nuevo de código adicional o ningún bloque extra o subbloque adicional al bloque de código, ¿cómo se llama? Principal. ¿Ok? Entonces tenemos las dos cosas, ¿verdad? Primero, que el código se está ejecutando de una manera ordenada y adicional, que tenemos un único gran bloque que constituye nuestro programa principal, que es bueno, básicamente eh, el bloque con tabulación cero. ¿Ok? Ahora bien, devolviéndonos un poquito de este lado. Existen varias estructuras de control que nos van a permitir modificar el flujo de ejecución. Tenemos las condicionales, la condicional if y sus variantes cuando tiene else y el if, los ciclos o bucles, vamos a ver qué son, tanto los while como los for. ¿Ok? Empezamos con la primera, la más, digamos, la más sencilla, la más básica, pero tiene bastante potencial, bastante poderosa esta estructura de control, que es la sentencia if, la sentencia condicional si. ¿Ok? Esta sentencia se usa para tomar decisiones donde se va a evaluar una expresión que da como resultado un valor booleano, verdadero o falso. ¿Ok? Esto es importante ver. Cuando usamos estructuras de control, como por ejemplo el if, o la instrucción if, se va a evaluar una expresión. Cuando hablamos de una expresión, hablamos de básicamente una comparación o, bueno, una expresión como tal que tiene operadores de relación. Por ejemplo, mayor que, el menor que, el igual, el diferente. Y o pueden estar unidas con operadores lógicos, como lo son el AND y el OR, ¿verdad? Entonces, estas condiciones, estas expresiones pueden ser muy simples, como decir
si una variable es igual a 3 o una variable es mayor que 10 o algo por el estilo, o expresiones más complejas unidas con operadores and, or. ¿Okay? Si queremos evaluar más de una condición en una sola expresión como tal. ¿Okay? Entonces, una vez evaluada la expresión, se ejecuta el código dando inicio a un nuevo bloque. ¿Okay? Esas expresiones, como sabemos, nos van a dar un resultado de true o false. ¿Verdad? Por ejemplo, una expresión A mayor que B. En el caso de que A precisamente sea mayor que B, esa expresión nos va a dar como resultado, o ella nos da como resultado, un valor booleano. ¿Ok? Ya sea true o false. O sea, si A es mayor que B, va a ser true. Si no, nos da false. ¿Ok? Entonces, una vez evaluada la condición como tal, entonces se ejecuta o no se ejecuta el nuevo bloque de código. ¿Ok? La sintaxis de las condicionales if, entonces el if solito, ¿verdad? Es la siguiente. Tenemos la palabra o el comando reservado if, yo lo pongo con otro color por acá, paréntesis, eso es importante. En Python las condicionales o las condiciones, en este caso para el if, por ejemplo, no van necesariamente entre paréntesis, ¿verdad? Pero por noción de orden entre ustedes y yo, vamos a colocarla siempre entre paréntesis, ¿ok? La condición la vamos a colocar entre paréntesis y vamos a colocar dentro la o las condiciones que quiero que se evalúen, que al final todo se va a evaluar y va a dar un true o un false, ¿ok? Entonces, if, paréntesis, recordemos que cuando trabajamos con paréntesis es regla de oro, abrir y cerrarlos, ¿ok? No pueden haber paréntesis ahí huérfanos, que quedan abiertos sin cierre, ¿ok? Ni paréntesis ahí que se cerraron y eventualmente pues nunca se abrieron, ¿verdad? Porque nos va a dar errores de sintaxis y no nos va a permitir ejecutar el código fuente, ¿ok? Bueno, entonces tenemos la condición, que recordemos que la condición es una expresión que va a dar como resultado verdadero o falso, true o false, o sea, un booleano. Cerramos los paréntesis, 2 puntos. Estos 2 puntitos son primordiales. Por lo general, casi siempre, por no decir siempre, van a ir después de la declaración de la estructura de control. Por ejemplo, en este caso, la sentencia if, ¿verdad? If, paréntesis, condición, 2 puntos. Estos 2 puntos son los indicadores que ahí viene un nuevo bloque de código. ¿Ok? ¿Y cómo sé que es un nuevo bloque de código? Porque va a llevar un nivel de indentación o una tabulación distinta. Este if está a cierto nivel. Este bloque de instrucciones que se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera va en un nuevo bloque. O sea, va con una tabulación de más. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Como siempre, es más fácil ver ejemplos. O hagamos un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Hagamos una expresión sencilla. Ejemplos if. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una expresión sencilla. Recordemos que como buena práctica siempre es bueno, ¿cómo se llama? Etiquetar o documentar de qué se va a tratar nuestro código fuente, ¿verdad? Entonces yo se los pongo aquí más que nada también para que sepan cuando bajan el ejemplo y lo van a compilar, lo van a copiar en su Python, ya sea en REPL, ya sea en Anaconda, sepan qué es, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a ver aquí una expresión sencilla utilizando la sentencia if. Creo que habíamos hecho una por acá, vamos a ver. Esta no. Ok, vamos a hacer una, siguiendo un poco el ejemplo, todos estandarizados. Hagamos acá un ejemplito en el cual vamos a solicitar información al usuario, ¿verdad? Ya habíamos visto también, y lo vamos a repasar, el comando input
para permitir capturar información ingresada mediante el teclado, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo sobre esta parte. Vamos a crear una variable, llamémosle, qué sé yo, llamémosle valor. A esta variable valor vamos a asignarle lo que el usuario ingrese por el teclado. ¿Ok? Eso lo capturamos mediante el comando input. Input y colocamos acá un mensaje. ¿Ok? Ingrese un número. ¿Ok? Vamos a poner por aquí. Ingrese un número, 2 puntos, para que no quede ahí todo pegado, vamos a poner un espacio en blanco. ¿Ok? Así como está, esto nos va a retornar un valor string o un valor de cadena de texto. Cualquier cosa que se meta por teclado es analizado como una cadena de texto. ¿Ok? Lo voy a cambiar o lo vamos a cambiar a un valor numérico, un entero o un float. ¿Ok? Recordemos que existen, para hacer ese paso de texto a un número, existen dos comandos, dependiendo de lo que ocupemos. Está el comando int, que me permite pasar el texto, que está entre paréntesis, a un valor numérico, y el float, a un valor numérico entero, y el float, que hace lo mismo, o sea, pasa el texto que está entre paréntesis del comando a un valor flotante. ¿Ok? Entonces voy a hacer en este ejemplo con flotante. Entonces ponemos el comando float. Como ya les dije que el input lo que va, o sea, se va a convertir en una cadena de texto, entonces nos podemos asegurar que aquí adentro lo que hay es texto. Entonces colocamos, vean lo que sucede cuando un paréntesis no se cierra, nos lo marca, y eventualmente la línea de código pues está mal, ¿verdad? No está sintácticamente correcta. Ven, ahora sí. Este cierra y este cierra este. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro valor. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este valor? Bueno, vamos a hacer algo básico, algo sencillo. ¿Qué les parece si analizamos si el valor como tal, si este, es divisible entre 2 y 3? Algo fácil. ¿Cómo sé que un número es divisible, digamos, entre 2? Da un residuo, o sea, si lo dividimos entre 2 da como residuo 0. ¿Cómo sabemos que un número n es divisible entre x? Porque cuando dividimos n entre x, el residuo es 0, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a aplicar el mismo concepto mediante el operador módulo o operador residuo. Y como vamos a hacer, por así decirlo, una doble expresión, o sea, que sea divisible tanto entre 2 como entre 3, entonces vamos a juntar esas dos con un AND. ¿Okay? La sintaxis del if, ya les había dicho, if, paréntesis, ¿verdad? Donde van a ir donde va a ir la condición, 2 puntos, ¿ok? Y ahora sí, aquí adentro, esto lo hice así para que no se me olviden esos 2 puntitos. Aquí adentro vamos a analizar. Entonces preguntamos, si valor, o sea, si el resultado o el residuo de dividir valor entre 2 es igual a 0 y recuerden que el comando AND o el comando y lógico es AND y el o lógico es OR. Y valor, el resultado o el residuo de dividir, más bien el residuo de dividir valor entre 3 es igual a 0. Ahora sí, podríamos decir, y vean qué interesante, cuando nosotros hacemos una estructura de control y la hacemos bien y damos enter, él nos va a sugerir, como ven acá, que aquí da inicio un nuevo bloque de código. ¿Ok? Con solo darle el enter, él me sugiere un nuevo bloque. ¿Hasta dónde llega el bloque? Hasta donde quiera seguir intentando de esa manera. Cuando ya termino, me devuelvo al bloque anterior o me devuelvo a la tabulación padre, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Entonces, como les vamos a por aquí, vamos a poner bloque
del if. O sea, si esta expresión se convierte en verdadero, va a entrar aquí. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer una impresión de un texto, por ejemplo, y ponemos el número, así sin tilde, no importa. El número, vamos a dividir la impresión en varias para poder imprimir texto y número. El número, valor, y aquí vamos a poner otra vez texto para que se vaya pegando juntos, es divisible entre 2 y 3. ¿Ok? Y aquí yo podría seguir escribiendo código, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde yo ya no quiera. Por ejemplo, me devuelvo. Vamos a poner por acá print. Esto, recordemos que todo este montón de prints y cosas yo los pongo para que veamos, o para que vayan viendo el flujo de ejecución del programa. No es necesario siempre estar haciendo prints a cada rato, de hecho no se usa, pero nosotros lo usamos para eventualmente que ustedes vean qué pasa, qué no pasa y de verdad, todas esas cosas, ¿ok? Voy a poner por acá un mensajito que diga como que esto es parte del bloque principal y siempre se ejecuta. ¿Ok? Y aquí, para que no me quede todo pegado, vamos a meter un carácter de escape que es el \n. Ya habíamos visto que me permite dar un cambio de extra, un cambio de línea extra. ¿Ok? Ahora sí, vamos a analizar este código. Bueno, esto está mal, ¿verdad? Una vez me pone aquí los X. ¿Ok? Entonces, este bloquecito pertenece a este if. ¿Y hasta dónde llega? Hasta aquí. ¿Ok? Esa es la última línea del bloque como tal. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo para revisar. Vean qué pasa. Ven, aquí está. Ingrese un número. Vamos a ingresar, qué sé yo, un número que sea tanto divisible entre 2 como 3. Por ejemplo, el 12. Por ejemplo, el 12. El número 12 es divisible entre 2 y 3. ¿Qué está pasando acá? Él va primero y analiza esta. Primero resuelve esta. Primero resuelve esto. ¿Verdad? 12 módulo 2 es 0. Perfecto, lo resuelve. Va y resuelve esta. Eso es igual a 0. Verdadero, true. Entonces, toda esta que está marcada es true o es verdadera. Va y resuelve esta. Valor o el valor que estamos ingresando, 12 módulo 3 es igual a 0. Va y resuelve acá. Es 0 igual a 0, true. Entonces esto nos da un verdadero. Y ahora él va a analizar verdadero y verdadero es verdadero. ¿Por qué? Porque es el y, ¿verdad? El y lógico. ¿Ok? Entonces, el y lógico es verdadero si, solo si los operandos, por decirlo así, ambos son verdaderos. Con solo uno que sea falso, hace falso toda la expresión. Por eso es que está entrando acá. Ahora bien, ¿qué pasaría? Vamos a meter otro número. Un número que sea divisible entre 2, pero no entre 3. Por ejemplo, el 8. ¿Qué pasa acá? Simplemente llega, evalúa la expresión. Entonces él llega y dice, esto es verdadero, porque el módulo de dividir 8 entre 2 es 0, o el residuo. Este otro es falso. ¿Por qué? Porque el residuo de dividir 8 entre 2 no es 0. ¿Ok? Verdadero y falso, o true y false, false. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con solo uno que sea verdad, que sea falso, hace toda la expresión falsa. ¿Ok? ¿Qué pasaría si lo cambiamos por un OR? Con el mismo ejemplo. Sería en este caso un 8. Aquí sí va a entrar. ¿Por qué? Porque el O lógico es inclusivo. O sea, con solo uno de los
Con solo uno de los operandos que sea verdadero, me hace toda la expresión verdadera. ¿Ok? Pues, por ejemplo, acá, como ya les había dicho, esta es verdadera porque 8, el residuo de dividir 8 entre 2 es 0. Pero el residuo de dividir 8 entre 3 no es 0. O sea, es diferente de 0. Entonces, esta sería verdadero o falso, me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque así es la tabla lógica del OR. Con solo uno que sea verdadero, hace toda la expresión verdadera. ¿Ok? Pero en este caso, cambiémoslo por el A. Ya con esto matamos ahí 2 pájaros de un solo tiro. ¿Alguna pregunta, chicos, con este pequeño ejemplo del if básico? Ok. Bueno, como vemos por acá, si la expresión no se cumple, vamos a otro valor, digamos el 10. Buenos días. Otro valor, digamos el 10. ¿Ven? Simplemente va, evalúa la condición. Si esto es falso, se brinca el bloque y sigue. ¿Ven? Las instrucciones if pueden ir solitas, pueden ir sin nada. Pero en ocasiones, no es necesario que se ejecute algo en caso que la expresión if o la condición que está ligada al if sea falsa, ¿no? Para eso existe el else. Si la condición no se cumple, o sea, si es falsa, es posible indicarle, uy, ahí redacté mal, los voy a arreglar, indicarle a la sentencia que ejecute otro bloque de código mediante la sentencia else. ¿Ok? Esto me estoy adelantando un poco ahí, mediante la sentencia else. Básicamente, la sintaxis es bastante sencilla. Se incluye el else luego de la sentencia if, o sea, luego del bloque correspondiente al if. ¿Ok? Entonces tenemos por acá el bloque if, la condición normal, las instrucciones. Cuando termina el bloque, inmediatamente después, si queremos colocar un else, lo colocamos. ¿Ok? Else, y él nos lleva a condición. ¿Por qué? Porque aquí básicamente, si esto es falso, esto se lo brinca y pasa a este. Pero si esto es verdadero, ¿se puede ver ahí el mouse? Sí. Si esto es verdadero, se ejecuta este y este simplemente se lo brinca. ¿Okay? Se ejecuta uno u otro. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Sobre este mismo. Vamos a poner por acá. Bueno, como ya vimos, si el valor no es divisible entre 2 y 3 juntos, o sea, sí o sí, simplemente se brinca el código y no hace nada. Pero aquí podríamos colocarle un else. La sintaxis es simplemente la palabra reservada else, 2 puntos, para iniciar un nuevo bloque. Y ven, este else le pertenece o es parte de este if, van juntitos, por eso están al mismo nivel ellos dos. ¿Okay? Y cada uno tiene su propio bloque. ¿Ven? Aquí si yo doy enter, también me va a indentar haciendo un nuevo bloque. ¿Okay? Entonces vamos a poner por acá, voy a copiar este. ¿Ok? Vengo aquí. Entonces, en este caso, ponemos el bloque del else. ¿Ok? El número, pongámosle acá, no es divisible ni entre 2 ni entre 3. ¿Ok? No es divisible entre 2 ni 3, dejémoslo así. Entonces, ven, él va a llegar y va a evaluar la expresión. Y ahora sí, si esto no se cumple, se brinca a este y se ejecuta a este. Si esto se cumple, o sea, si toda la expresión se cumple y se hace verdadera, ejecuta a este y se brinca a este. Vamos a un pequeño ejemplo. Qué sé yo, el valor 8. Se cuesta con esta máquina virtual. Valor 8. El número 8 no es divisible ni entre 2 ni 3. ¿Ven?
evaluó esta condición toda, la condición fue falsa. ¿Por qué? Porque sí fue divisible entre 2, pero no entre 3. Entonces, por el ilógico, hizo falsa toda. Este bloque se lo brinca. Ese bloque se lo brinca y ejecuta este del else. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo evaluar una condición, si la capta, si la cacha, bueno, y si no, ejecuta otra cosa. ¿Ok? Los bloques, importante también, los bloques como tal son, o sea, pueden ser sencillitos así, de línea de código, o dentro de un bloque se puede hacer más complejo el asunto. O sea, pueden haber otras estructuras de control dentro del bloque, siempre y cuando respetando la sangría correspondiente. De hecho, por lo general, los programas tienen no solo uno ni dos niveles de indentación, sino tienen más, dependiendo de lo que estemos programando. Lo que tiene un poquito más, ¿okay? Porque hay condiciones, hay ciclos, hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo podría enriquecer un poquito más este código. Voy a utilizar este bloque, el bloque del if. Y adicional, voy a preguntar, o sea, si son divisibles tanto entre 2 como 3, entra, y adentro del bloque vamos a meter otro if, que va a preguntar si el número también es divisible entre 5. ¿Por qué? Por ejemplo, para ilustrar el ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ver por aquí. ¿Ok? Vamos a preguntar aquí. If. Otra cosa importante es que recordemos que Python, al igual que otros lenguajes de programación, es case sensitive. Eso quiere decir que reconoce mayúsculas y minúsculas, para que tengan cuidado. ¿Okay? Por ejemplo, un comando if con mayúsculas así no me lo detecta. Tiene que ser con minúscula. Entonces me cambia el colorcito y todo lo demás. Vamos a preguntar aquí, siguiendo la misma lógica, vamos a preguntar si el valor, o sea, si el residuo de dividir valor entre 5 es igual a 0. Aquí esta va a ser muy sencilla, es una simple, no hay operadores lógicos. Dos puntos. Y ven, un if que pertenece a este bloque. Y él va a generar un bloque más, o sea, un nivel 2, por así decirlo. O sea, nivel 0, 1 y un nivel 2 de indentación. ¿Ok? Entonces podemos poner algo así como que dice bloque del if interno. ¿Ok? Como para que vayan analizando. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar un mensajito también. Vamos, mensaje acá. Vamos a ver. Vamos a traer para acá. Ven, al mismo nivel. O sea, como este le pertenece a este, pues va a este nivel más bien. Entonces ponemos el número, valor y pongamos aquí un mensaje. También es divisible entre 5. Analicemos acá. Hagamos un pequeño ejemplo. Ingresemos un número, valor que sea divisible entre los dos, perdón, puede ser el número 30. Primero llega, evalúa y escribe el número aquí. El número 30 es divisible entre 2 y 3. ¿Ven? Y luego va y evalúa este. El número 30 también es divisible entre 5. En esto, como está al nivel 0, siempre se va a ejecutar, ¿verdad? No es parte de esta estructura. ¿Ok? Veamos un ejemplo donde no suceda. Por ejemplo, el 20. El 20 es divisible entre 2 y 5. ¿Verdad? Pero eso no importa, ni siquiera entra aquí. ¿Ok? Veamos otro valor. Por ejemplo, el 12. El 12 sí va a entrar en el primer if. ¿Por qué? Porque es divisible entre 2 y 3.
Opa. El número 12 es divisible entre 2 y 3, pero cuando llegó y evaluó esta, simplemente se la brincó. ¿Ok? Aquí también podría colocar un else y lo podría hacer, les dije, tan complejo o sencillo como ustedes quieran. Ok, entonces vamos a ver acá. Ven, mismo nivel. Ah, bueno, hay que tener cuidado con las indentaciones cuando hacemos copy-paste para que queden a un buen nivel. Ok, entonces tenemos aquí bloque del else interno, pongámosle el número n no es divisible entre 5. Vamos a analizar por acá. Dice que hay un error de indentación. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí sí, ese está por acá. Y este está por aquí. Seguro fue que corrí este mal. Ok. Solo cuando copié y pegué. Ahí está. Vamos a ver. Ven que este está como corrido aquí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah. De viaje es por este else. Ve que este else no está al nivel del if. Es importante cuando trabajamos con los bloques de código tener cuidado. Ahora sí. Ya está bien. Un error como eso nos puede llevar rato, ¿verdad? Cuando estamos empezando. Hay que ver que estén bien cuadraditos. Está con reglas, ¿no? Sí, este está bien, ¿verdad? Para que vean. En otros lenguajes, la definición de los bloques se hace mediante otras estructuras como llaves o cosas así, pero aquí es tabulaciones o índices, indentación. Entonces a veces se medio complica al principio. Ya después ahí se va haciendo, como toda la vida es práctica. Ok, entonces vamos a analizar por acá. Por ejemplo, el 12, que es tanto divisible entre 2 y 3, pero no es divisible entre 5. ¿Ven? Llega, evalúa esta condición, es true, llega, imprime acá y evalúa esta condición, es false, se la brinca e imprime esta. ¿Ok? Y ahí yo podría seguir, o sea, yo podría seguir haciendo más niveles, metiendo más estructuras, por ejemplo, más if, else, por ahí. Pero bueno, eso es para ilustrar cómo sería el hecho de ir anidando, por así decirlo, estructuras. Dígame. Me pregunta, profe, con lo del 20 creo que fue que no salía ningún texto porque, o sea, es difícil entre 2 con 3. Ajá. Entonces, después no apareció el 5. La ejecución del if interno depende de que el primer if se cumpla. Claro, porque este bloque le pertenece a este. O sea, esto se ejecuta sí, solo sí, esto es verdadero. Y el 20 no es divisible entre 3. Entonces hizo falso, se brincó todo esto, por lo tanto solo ejecutó este bloque. Y este bloque del else no tiene nada de... O sea, no pregunta por el 5. ¿Ok? ¿Consultas, chicos? Ok, entonces ya sabemos if, else. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, en ocasiones nos interesa también preguntar no solo sobre la expresión o la condición, digamos, primaria, por decirlo así, o la condición que usted, o sea, o la condición primera, sino que nos interesa también preguntar por otras condiciones, ¿verdad? Imaginémonos, no sé si han tenido la desagradable experiencia de tener que llamar a un call center de un banco o de una cablera o de alguien de servicio al cliente. Entonces, ustedes llaman por teléfono y les sale un menú de opciones. Ahí es un robot que les dice, una grabación que les dice, bienvenido, taca taca, opción 1, bloqueo de tarjeta, opción 2, saldo a pagar, opción 3, qué sé yo, fecha de pago, opción 5, opción 4, realizar el pago, opción 5, transferir la llamada a un operador. ¿Ok? ¿Qué hay internamente ahí? Ahí internamente hay una serie de preguntas.
¿verdad? Y una serie de evaluaciones. Si usted llega con el teclado del teléfono, que es el método de entrada en ese caso, y digita opción 1, bueno, se va para un lado. Opción 2 se va para el otro. Pero, ¿cómo podríamos pensar que está construido eso? Bueno, if opción, ¿no? Es una variable opción que captura el número que está metiendo la persona. If opción 1 vaya para un lado. ¿Y ahí qué? Bueno, es que no es solo si opción 1 hace una cosa, else otra, sino que hay más opciones a evaluar. If opción 1 haga una cosa, if opción 2 haga otra. Pero esos if solitos hay una manera más optimizada de hacerlo. Es mediante las sentencias el if. ¿Ok? Es como decir else if, básicamente. La sintaxis es la siguiente. La if normal, común y corriente. ¿Ok? ¿Verdad? Que ya sabemos con su bloque. Y colocamos 0 o n el if según las otras condiciones que quiere evaluar. Por ejemplo, aquí en este caso, una condición, el bloque, al mismo nivel del if, ponemos el if, ¿ok? Otra condición, else, otra condición, bueno, else no, ¿verdad? Y aquí podría poner la cantidad de ifs que quisiera, o sea, cuántas opciones extras o cuántas condiciones extras quiera poner, ¿ok? No va a poner la misma condición del if, ¿verdad? Que no tiene el más mínimo sentido. Son condiciones aparte. Por ejemplo, con el menú que habíamos hablado, if opción es igual a 1, manda a hacer un proceso. El if opción 2, manda a hacer otro proceso. El if opción 3, manda a hacer otro proceso. El if opción 4, manda a hacer otro proceso. Else, si marca otra cosa, le dice opción inválida, por ejemplo. ¿Ok? Pueden existir de 0 a n instrucciones el if. ¿Ok? Como ya vimos, en el ejemplo anterior no pusimos ninguno, pero en los demás ejemplos, o sea, el ejemplo que les acabo de decir, perdón, sí podríamos poner por lo menos uno o varios, dependiendo de las opciones que tenga dicho menú. ¿Ok? Vamos a ver, hagamos un ejemplito. Programemos ese mismo que les había comentado del menú. ¿Ok? Hagamos ese por ahí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a construir aquí un pequeño menú. Esos menús del teléfono son auditivos, ¿verdad? Usted no lo ve en pantalla. Vamos a hacer, digamos, lo mismo, pero en vez de dictarle, le va a mostrar en pantalla las opciones, nada más. Entonces vamos a poner por acá print, print, y pongamos algo ahí, como que diga, qué sé yo, menú de opciones. ¿Ok? Nos ponemos menú de opciones y digamos algo así interesante, ¿verdad? Que se vea cachetón el asunto. ¿Ok? Vamos a meter aquí como... Esto es como como subrayar, digamos eso. ¿Ok? Entonces vamos a meter algo ahí sencillo. 1 para opción 1. Algo muy, digamos que como muy tonto, pero bueno, todavía no sabemos para qué es este menú, sino que simplemente lo estamos construyendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El 1 para opción 1, el 2 para opción 2, el 3 para opción 3 y el 4 para opción 4. ¿Ok? 2, 3 y 4. ¿Ok? 4 opciones. Listo. Bueno, y tal vez una quinta opción salir, pero bueno, todavía no lo sabemos, no vamos a meter en un ciclo. Vamos a capturar la información por parte del usuario. Vamos a ponerle acá. Print. Una variable llamada opción. Le vamos a asignar. Vamos a convertir en entero para poderlas evaluar como números. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hay lugares de uso en los que uno llama y en vez de digitar el número uno lo dice. Sí. ¿Cómo es que el computador entiende? ¿Cómo lo interpreta?
Como un reconocimiento de voz, normal, común y corriente. Hay muchos métodos de entrada. Reconocimiento de voz es uno. De hecho, por ejemplo, Word tiene reconocimiento de voz. Usted le puede dictar a Word. Entonces, y él le va a interpretar. Lo que hay por ahí es un proceso que está esperando que escuche algo, y si ese algo lo asemeja, o sea, si esas ondas los asemeja a la opción, pues es la opción que usted digita, que usted dice. Son métodos de entrada. De hecho, antes era complicado, pero ahora es muy sencillo de hacerlo. De hecho, es mediante un patrón de ondas de voz, de ondas. La palabra no, sí, 1, 2, 3, cualquiera, se los va a reconocer. Ok, entonces metamos por acá algo que diga seleccione una opción. Los puntos. Y ahí está. Ok, ahora sí, ya tenemos el menú escrito, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Ya tenemos la parte para capturar. Ahora vamos a evaluar las condiciones. Ok, por ejemplo, if opción es igual a 1, vamos a hacer algo aquí bastante básico y sencillo. Vamos a hacer simplemente un print que diga con un espacio en blanco, usted digitó 1. ¿Ok? El if, para ahora analizar si se digitó la opción 2. Opción es igual a 2. Entonces, vamos a hablar acá. Usted digitó 2. Ok, entonces preguntamos ahora por la 3 y la 4. Es este enredo que tenemos aquí. Entonces va por la 3, opción 3, usted digitó 3. Y la otra opción a evaluar, ven qué pasa aquí, a veces él dice, bueno, este va aquí, no, espérese, papito, usted va para allá. Cualquier cosa, si hay una tabulación que ustedes no quieren, marcan y aprietan Shift Tab, entonces les devuelve la tabulación. O ustedes marcan Tab y les tabula todo lo que marcan. Y si quieren devolverse, Shift Tab, cualquier cosa. Entonces vamos con el 4. Usted digitó 4. ¿Ok? Y por último, si no pasa esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, queremos analizar qué pasaría si... bueno, todos estos, aquí se me fue, van con los 2 puntitos, ¿verdad? Nos había olvidado. Entonces, si ninguna de esas funciona, entonces va a caer a la opción o la parte por default que es el else. Entonces, aquí le vamos a pegar una regañada diciendo que digite una opción válida. ¿Ok? Ven, mediante la evaluación de varios if, estos bloques son muy sencillos, son de una línea, pero pueden ser también más complejos. Por ejemplo, si la opción es 1, aquí podríamos hacer un super procedimiento ahí para hacer cualquier cosa, y así con el 2 y el 3. Ahorita esto es como decirlo así, el cascarón de la parte del menú. ¿Ok? ¿Ven cómo se ve? Menú de opciones, opción 1, 2, 3, 4. Entonces llegamos y metemos la opción, qué sé yo, la opción 3. Usted digitó 3. Vamos de nuevo. Opción 1. Usted digitó 1. Ven, evalúa acá, entra. En la 3, evalúa acá, false.
evaluó acá, false. Pero llegó y evaluó acá, se convirtió en true, entonces ingresó acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si metemos una opción que no es? Por ejemplo, un 5. En este caso. Evaluó false, 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 false. Entonces cayó aquí. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Os queda claro? Profesor, ¿no podría yo decirle como que sin ninguna opción, digamos, si en el else, que si no como que retome algo? Eso se hace con un ciclo. Ya vamos a ver. ¿Ok? Esto habría que enciclarlo hasta que se digite una opción válida, básicamente. Que lo vamos a ver. Ok, no hoy porque eso es parte de lo que quiero analizar con ustedes en la próxima clase. No nos va a dar tiempo, pero se hace mediante un ciclo. Ok. Ahora bien, como les dije, pueden existir de 0 a n instrucciones elif. Pero siempre que metemos por lo menos una instrucción elif después de un if, metamos el else al final, para que agarre la opción o agarre el caso en el que todo lo que se evaluó es falso. ¿Ok? No es tan necesario en Python, pero tomémoslo como norma, que si está el if solito, pues queda solito. If else, pues súper bien. Y si metemos el if, que la última sentencia, digamos, capture si todas las demás fueron falsas. O sea, coloquemos el else al final. Así de esta manera. ¿Ok? Como les había comentado, podemos usar if sin else y el ifs. ¿Ok? Puede ser ahí solito como ya vimos. Ok. ¿Preguntas de if else hasta ahorita? ¿Sí? Eso sería igual que el funcionamiento como en Java, como los case. Sí, exactamente. En Python no existen. El switch, el case switch. No, es aquí, ahí no. Aquí. En otros lenguajes, bueno, aparte que también existe el if en Java y C#, existen otras sentencias llamadas case, que básicamente hacen eso que acabamos de hacer de otra manera, otra sintaxis, pero en Python no existe. Entonces por eso vemos el if. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Este ejemplo fue el que vimos la clase anterior, parte de análisis del lab que vamos a hacer. En este caso tenemos un valor numérico ingresado por el usuario, convertido a entero, y aquí hacemos un análisis. Si el número es menor que 0, que imprima número negativo. Pero, y preguntamos, ¿el número es igual a 0? Predecimos, bueno, el número es 0. O sea, si no fue negativo, preguntamos si es 0. Pero si no, o sea, si no es gallo, no es gallina, no es nada, entonces el número podemos decir con certeza que el número, o podemos decir con certeza que el número es positivo. ¿Ok? Entonces, si esto es false, preguntamos, bueno, ¿será 0? Si esto es false, bueno, entonces ya ahí no queda otra. O sea, si no es negativo y no es 0, y es positivo. ¿Ok? Ok. Este ejemplo, pues también lo tenemos también en la carpeta del curso, la carpeta de Dropbox. En la carpeta de Dropbox están todas las presentaciones hasta la número 7 ya. Hasta una de funciones que vamos a ver en la próxima lección. Ok, para que lo tengan ahí si quieren irlo revisando, y también están las condicionales, los bloques, los bucles if, aparte de los while también. Ok, importante, cabe recordar que el indicador de inicio del bloque serán siempre los 2 puntos después de la estructura de control, ¿verdad? Eso es importante para que no nos enredemos. Ahora bien, ya que sabemos if else, vamos a entrar a otra parte interesante. O sea, ya sabemos discriminar bloques de código, o sea, podemos hacer que se ejecute o no un bloque de código dependiendo de la evaluación de una sentencia, una condición. Ahora podemos hacer que adicional a la evaluación,
que las sentencias se repitan, o los bloques se repitan una cantidad definida de veces. ¿Ok? Para eso son los ciclos, bucles o iteraciones. Bueno, ¿qué son? Un ciclo bucle en programación es una secuencia que ejecuta repetidas veces un bloque de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. ¿Ok? En Python tenemos dos tipos de bucles, o iteración, o iteradores, o ciclos. Los ciclos while y los ciclos for. ¿Ok? Vamos a ver ahorita los ciclos while. ¿Ok? Los ciclos mientras que. ¿Por qué? Porque estos ciclos precisamente evalúan una condición tal cual hace la condición if, y mientras esa condición sea verdadera va a ejecutar el bloque de código ligado al while, tal cual un if. El if lo ejecuta una vez, pero el while es como un if con hormonas, no es un if repetitivo, ¿no? Vamos a revisar un poco. La estructura while, la while, perdón, esta estructura de control permite llevar a cabo múltiples iteraciones analizando una expresión lógica que puede tener un valor de verdadero o falso, igual que evalúa un if. ¿Ok? Por ejemplo, if A mayor que B, entonces ingresa si es true o no ingresa si es false. Con el while es algo parecido. While A mayor que B, o sea, mientras A sea mayor que B, se va a meter al bloque y lo va a ejecutar. Y eso se va a ejecutar y ejecutar y ejecutar hasta el momento o hasta algún momento en donde la instrucción o en donde la condición se convierta en falso. Porque si no, ahí se queda iterando toda una vida y ahí muere. Bueno, no muere, sino que ahí se queda hasta que explote la bomba. ¿Ok? La sintaxis del while es la siguiente. While, la palabra reservada, paréntesis, la condición, que esto es igual, o sea, podemos utilizar operadores lógicos y operadores de relación. Es una condición que va a dar como resultado true o false. ¿Ok? Mientras que la condición se cumpla o no se cumpla, o sea, entonces entra el bloque de código. Parecido al if. Con el if llega uno, pone if, la condición, los dos puntos, ingresa y ejecuta el bloque si es verdadero y se lo brinca si es falso. Aquí también, solo que lo va a repetir y repetir y repetir. O sea, mientras esta condición sea verdadera, va y repite el bloque que está ligado a esta estructura de control. ¿Ok? Con la salvedad de que, por ejemplo, comparándolo con la instrucción if, el if llega, termina el bloque y listo, sigue con lo demás. Si hay más cosas que hacer. Aquí termina el bloque y va y vuelve a preguntar. O sea, él va y pregunta otra vez. ¿Por qué? Porque estoy metido en un bucle mientras que suceda X cosa. O sea, mientras que la expresión sea true o verdadera. ¿Ok? Tipos de bucles while. ¿Ok? Solo existe, sí señor. No. El while es la evaluación de una expresión. Mientras la expresión que se está evaluando sea verdadera, se ejecuta el ciclo. Para hacer rangos utilizamos mejor el for, ¿sí? O un ciclo while controlado por contador, que es lo que vamos a ver. Ok. Tipos de ciclos while. Solo existe un while, realmente, ¿verdad? O sea, está el while o el for, pero podemos tipificarlos y entre comillas, se los señalo, como, o podemos diferenciarlos, por así decirlo, o podemos agruparlos mediante la manera en que hacemos el control del ciclo. Hay dos maneras. Una es mediante un contador, ¿ok? O sea, mediante una variable, por lo general tipo entero,
que va a ir llevando el control o el conteo de cuántas veces entra el ciclo o no, y otra es mediante un evento, o sea, mediante suceda algo que haga que la expresión se convierta en falso. ¿Ok? Son las dos maneras, digamos, más, digamos, tipificables de cómo podemos controlar un ciclo while. Al final es lo mismo, o sea, al final es while, paréntesis, y una expresión que va a ser verdadero o falso. Si es falso, no ejecuta nada. Si es verdadero, ejecuta el ciclo y ahí pregunta y pregunta y pregunta hasta que la condición se convierte en falso en algún momento. ¿Ok? Pero bueno, una es la evaluación de una expresión llamada contador. Por lo general, va a llevar un rango, ahí sí, va a llevar un límite hasta donde se va a ejecutar, y otra es un evento. El evento lo vamos a ver después. Vamos a concentrarnos un poquito en esta de la primera, controlada por contador. ¿Ok? Antes de ver este ejemplo, vamos a tirarnos acá. ¿Ok? Dejamos bien guardadito ese. Vamos a ver algo por acá. Ok. Aquí hay otro concepto también interesante. Una variable tipo contadora. O sea, tipo entre comillas también, porque es una variable entera. Recordemos que en Python, en tipos de datos primitivos, solo están los int, los float, los char, los booleanos, ¿verdad? Y bueno, y el truco ese de tratar los strings como si fueran primitivos, aunque no lo son. Pero bueno, esos son los únicos datos que hay. Pero por el sentido, o por el objetivo, o por la función que va a llevar a cabo la variable, en este caso la variable contadora, le decimos que es un contador. Entonces vamos a tener contadores, acumuladores y otros por ahí. Ok. Entonces, vamos a hacer la variable. ¿Alguien lo traicionó el... ¿Qué? La compañera de Ah, ya vemos que se despierta a las 8. Ok, gracias. Traicionó, dormilón, a las 8 se despierta. Ok. Entonces, el objetivo acá es tener, como les digo, una variable entera que me vaya contando cuántas veces entra el ciclo. Ok. Algo como esto. Vamos a ver por acá. Hagámoslo un poquito más interactivo. Pongamos acá una variable llamada contador. Podemos llamarleccont, contador o cont, o como quieran. Yo le puse contador. Vamos a ver. Algo aquí medio interactivo. Entonces, para no decir simplemente ahorita lo hacemos. Primero pongámoslo aquí. Empecemos con el contador. Contador igual 0. Ok, dejémoslo así. Vamos a hacer un ciclo while que diga o que se ejecute mientras el contador sea menor que 10. 2 puntos. ¿Ven? Esto es una expresión que nos va a dar como resultado true o false. O sea, si el contador es menor que 10, verdadero. Y se ejecuta lo que yo quiera que se ejecute aquí adentro. ¿Qué se va a ejecutar? Bueno, vamos a ilustrarlo un poquito acá. Print. Vamos a poner algo así que diga el valor del contador es los puntos y pongamos que imprima la variable. ¿Ok? Ven, esto es un ciclo controlado por contador. Está incompleto. ¿Alguien me puede decir por qué? Ajá. Me hace falta, o sea, así como está este ciclo, nunca se va a detener. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este ciclo, inicializamos el contador en 0, él va a entrar acá y dice, contador es menor que 10, true, vaya ejecuta aquí. Termina el bloque y vuelve a preguntar,
¿Es contador menor que 10? Sí, porque es 0. Sí, porque es 0. Entonces pasaría algo como esto. ¿Ven? Eso ahí se va a ejecutar y ejecutar y ejecutar hasta que se desborde la memoria, en este caso de la máquina virtual y después de la compu. ¿Qué hace falta aquí? Cambiar el contador para que en algún momento se haga falso esta expresión y termine la ejecución. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como es un contador, podemos ir ahí de uno en uno. Contador más igual 1. O sea, contador se le asigna contador más 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir contando precisamente de uno en uno 10 veces hasta que el contador sea menor que 10. ¿Por qué 10 veces? Porque el contador lo inicializa en 0. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Como está el menor. Entonces son 10 veces en total porque el contador está en 0. Si lo empiezo en 1 y lo dejo como menor que 10, se ejecutaría 9 veces. Pero si pongo menor o igual, se ejecutaría 10 veces. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Veamos acá. Bueno, el cambio del contador va dentro del bloque del while, ¿verdad? Porque si no, no hay de piña ahí, ¿verdad? Se puede. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Analiza, ¿contador es menor que 10? Sí, entra. Lo imprime, ahora contador no vale 0, vale 1. Va y pregunta otra vez, ¿1 es menor que 10? Sí, entra. Ahora contador no vale 1, vale 2. ¿2 es menor que 10? Sí. Y así va a seguir dándole, 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 hasta que llegue el momento donde el contador es 9, va a entrar a 9, se le asigna 9 más 1, que es 10, entonces contador vale 10. ¿10 es menor que 10? No, falso. Entonces se termina, se lo brinca y sigue su camino. Ajá. Y en vez de contar de uno en uno, no se podría hacer como que el contador dividirle una cantidad de veces que imprima el valor. Puede hacer usted lo que usted quiera, ya sabiendo hacerlo. O sea, usted puede hacer cualquier cosa. O sea, puede contar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Puede definir, por ejemplo, que el contador sea menor que un dato que se meta por el usuario, no sé cuántas veces quiere, que el usuario diga cuántas veces quiere ejecutarse el ciclo, que lo vamos a hacer ahorita. Veamos este, un gusto. ¿Ven? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si analizamos y metemos el contador empezando en 1, se ejecutaría un total de 9 veces nada más, no da 10. Si quiero que se ejecute 10 veces empezando en 1, aquí ya de jugar, aquí uno puede ir jugando con los operadores y demás. Podemos también, no es necesario de 1 en 1, podemos contar de 2 en 2, por ejemplo. Manera sencilla de sacar números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Podemos aquí decir, bueno, saquen todos los números impares de 0 a 100 o de 1 a 100. Aquí están todos los números impares. Todos los múltiplos de 5. Pero aquí deberíamos empezar en 0. 0, 5, 10, 15. Ya ahí yo puedo jugar con lo que yo quiera, manejando como yo quiera el contador. Realmente el concepto del contador debería ser como de uno en uno, pero puede ir contando de la cantidad que yo quiera. ¿Okay? Y también no solo se incrementa a partir de una suma, sino se puede incrementar a partir de una multiplicación, o eventualmente también lo podemos hacer un conteo inverso. En vez de ir contando de menos a más, podemos contar de más a menos. Bien, podemos hacer cualquier cosa que nos imaginemos con la parte de los ciclos. ¿Ok? Por ejemplo, eso que decía el compañero, podemos poner algo como esto. Int igual int algo así, podemos poner algo así que diga como límite del ciclo. Límite del ciclo. Y ahora sí, entonces vamos a hacer que el contador sea menor, o sea, para ver cuántas veces, que un límite. Vamos a hacerlo acá, hagámoslo de uno en uno.
¿Ok? Digamos que se ejecute 15 veces. Como empecé en 0 y metí el menor, entonces no va a tomar el 15. Podría hacerlo. Límite del ciclo, qué sé yo, 1000. Ahora se ejecutó 1000 veces. La idea de los ciclos es ejecutar cierto bloque una cantidad de veces. Ven, aquí logré ejecutar tantas veces este bloque como veces esta expresión se convierta en verdadera. ¿Ok? Esto es un ciclo controlado por contador. Ven esa variable contadora que va y empieza a ir cambiando, y esta variable va a estar contenida lógicamente en la expresión que vamos a evaluar, en la condición que vamos a evaluar. ¿Tienen alguna duda? Aquí adentro del ciclo while yo puedo meter otros ciclos, o perfectamente podría meter otras estructuras de control como un if, else, el ifs y todo el asunto, otros whiles y demás. O sea, es un bloque normal, sabiendo que ese bloque se va a ejecutar mientras que esta condición se convierta en verdadera. Puede ser también que nunca se ejecute. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a iniciar el contador en 10. Yo llego acá y digo que el límite de ciclo sea 5 y nunca se ejecutó. ¿Por qué? Porque el contador empezó en 10 y el límite empezó en 5. ¿Es 10 menor que 5? False, ni entró la primera vez. También puede pasar, es como lo que yo les decía, que es como un if pochotón, es un if repetitivo, el while. Ok, vamos a hacer un ejercicio grupal, digamos, todos nosotros, por acá. Ok, vamos a hacerlo entre todos, como un brainstorming. Ok, ustedes conocen, es un ejercicio, no es trivial, es un ejercicio que se las trae, pero vamos a hacerlo así de una vez. Yo sé que ustedes son unos gatazos, vamos a sacar rápido. Ustedes conocen la serie llamada Fibonacci, o la asociación de Fibonacci. ¿Sí? ¿Quién me la puede explicar? Es un conjunto repetido de números en una secuencia que explicaba, no recuerdo qué número. Es una explicación matemática. Por supuesto, sí. ¿Cómo están definidos? Al ser una sucesión, una serie, es una serie infinita. El término enésimo de la sucesión de Fibonacci está definida ¿por qué? Los que la conocen. ¿O cómo definimos el término enésimo de la serie Fibonacci? La suma de los dos números anteriores, ¿no? Es la suma de los dos números anteriores. Podemos decir que n es la suma de n menos 1 más n menos 2, básicamente. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a escribir algunos términos aquí de Fibonacci. Por definición, el primero y el segundo término de Fibonacci van a ser 0 y 1 respectivamente. ¿Por qué? Porque ocupo los dos anteriores términos para poder calcular el enésimo, bueno, para poder calcular el término actual. Entonces, el primer término de Fibonacci va a ser el 0 y el segundo va a ser el 1. ¿Cuál sería el siguiente término de la serie? Sabiendo que el término enésimo es el n-1 más el n-2. No puede ser 3. 1. 0 más 1 me da 1. ¿Cuál sería el siguiente término? 2, porque 1 más 1 es 2. ¿Cuál sería el siguiente? 3, porque 2 más 1 es 3. ¿El siguiente? 5, porque 3 más 2 es 5. ¿El siguiente? 8, porque 5 y 3 es 8. ¿El siguiente? 13, porque 5 más 8 es 13. ¿El siguiente? 21, porque 8 y 13 es 21. ¿El que sigue? ¿Cuánto? 34, porque 21 más 13 es 34.
y uno más. 55, porque es ¿cómo se llama? 21 más 34 es 55. Y si quisiéramos hacer uno más, sería 89. Y ahí sigue. O sea, es una serie infinita, ¿verdad? Ahí sigue, sigue, sigue hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Entonces, este sería el primer término, ¿verdad? O el término el término 1. Este sería el término 2 por definición. Y este sería el término 3. Y este sería el término 4 y ahí sucesivamente, ¿verdad? Aquí término. Y ahí va para abajo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos cómo es o qué es la serie Fibonacci, ¿verdad? Ahora bien, nos aventuramos a hacerla mediante ciclos while e ifs. ¿Qué les parece? Está sencillo, ¿eh? Hagámosla hasta cierto límite, ¿ok? El problema va a ser el siguiente. Vamos a imprimir o vamos a mostrar en pantalla los n primeros valores o términos de la serie Fibonacci. Por ejemplo, si decimos que queremos los 10 primeros términos, entonces diríamos que serían 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, imprimir el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 3, el 21 y el 34. O sea, los primeros 10 términos de la serie Fibonacci. ¿Okay? Ese va a ser nuestro problema. ¿Ok? Vamos a hacer la primera parte interactiva. Vamos a preguntar cuántos valores de la serie Fibonacci queremos. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí. Voy a agarrar amiguín que está por acá, y lo vamos a cerrar aquí. ¿Okay? Ahora sí, vamos a hacerlo aquí. Eso es para que ocultar esa parte que no se compile. ¿Ok? Entonces, le preguntamos al usuario cuáles son los n primeros valores. Entonces, por ejemplo, él llega y mete el 10. Y ahí vamos a hacer que calcule los 10 primeros valores de la serie Fibonacci. ¿Ok? Entonces, estamos básicamente pidiéndole el límite al usuario de cuántos valores de Fibonacci quiere. Aquí no es que va a ser la suma de todos los valores, no. Van a ser, como es una serie, vamos a mostrar los n valores de la serie como tal. Ok, ahora sí. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de estos, lo primero que tenemos que hacer es pensar un poco qué es lo que vamos a programar. O sea, cómo vamos a atacar nuestro algoritmo o el algoritmo como tal. ¿Ok? Ideas. No es que profe, ponga ahí for, no, ideas. Ajá. Introducir los dos primeros valores, valor 1, valor 0, valor... Inicializarlos, o sea, tenerlos ahí como base. Esa es una muy buena idea. Podemos entonces, antes de entrar a todo, vamos a ir haciendo. Entonces, inicialicemos los dos primeros valores, pero hagámoslos de tal manera que nos sirvan para poder calcular los enésimos valores. Entonces, pongámosle así, valor anterior, y pongámosle, recordemos que la serie Fibonacci es el valor anterior más el valor tras anterior, podemos decirle así. Entonces, pongámosle valor tras anterior.
¿Cuáles serían los primeros dos? Como para dejarlos inicializados. 0 y 1, ¿verdad? ¿Ok? El valor actual o el valor enésimo de Fibonacci sería la suma del anterior más el tras anterior, ¿correcto? ¿Creen necesario tener una variable para almacenar ese valor enésimo? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Todos, chicos, pensemos todos. Esto es podemos ponerle valor actual, como usted guste. Recordemos que el nombre de las variables es a discreción, pero siempre que sea representativo. ¿Ok? Este valor actual no sabemos qué es, pero lo voy a inicializar en 0, ¿no? Porque igual se le va a quedar por encima. La primera vez va a ser 0 más 1, 1. Entonces vamos a dejarlo así, en 0. Esto es el concepto de inicialización de variables, ¿se acuerdan? Habíamos visto que la variable se inicializa y todo el asunto, ¿verdad? Entonces aquí ya sabemos que estamos pidiendo 3 variables, en este caso, enteras, para tener el valor anterior, el valor tras anterior y el valor actual. Ok, ahora sí, esto se hace sí o sí con un ciclo, no hay manera de hacerlo a pata, digamos, no se puede. Ok, aquí nos falta ¿verdad? Le vamos a poner n porque son los n primeros valores. Así, ¿verdad? N primeros valores. Ok. N, ¿qué será en este caso? Nuestro límite, ¿verdad? O sea, ¿cuántos valores queremos de Fibonacci? 5, 10, 20, los que sean. ¿Ok? Si queremos meterlo en un ciclo controlado por contador, ¿qué nos haría falta antes de entrar a programar el ciclo? No. Antes de entrar al ciclo programado por contador o controlado por contador con un límite de n, ¿qué nos haría falta? Inicializar un contador, claro que sí, porque si no, ¿cómo va a entrar? Entonces, vamos a ver. Esta manera de Fibonacci es una manera paso por paso. Hay una manera más optimizada de hacerlo, pero lo vamos a hacer aquí paso por paso. ¿Okay? Vámonos, contador. ¿Lo inicializamos qué? Queremos los tantos valores, inicialicémoslo en 1. Pues vamos a hacer el conteo a partir de 1, 2, 3. Esto es simplemente contar cuántos valores. Contémoslo, empecemos en 1. ¿Para qué? Para que digamos en pantalla, el término 1 es tal, el término 2 es tal, el término 3 es tal, hasta el término enésimo. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos nuestras 3 variables que nos van a servir de apoyo inicializadas y tenemos nuestro contador. Ahora sí, vamos a entrar a hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Entrar a qué? Vamos a entrar a un ciclo. Este ciclo, ¿de dónde a dónde creen ustedes que iría? De 1 a n. De 1 a n. ¿Ok? O mientras contador sea menor que n, porque contador está empezando en 1, ¿verdad? Entonces, mientras contador sea menor o igual a n, porque estaba empezándolo en 1, ¿verdad? Y quiero que me incluya el enésimo. Y ahora sí, 2 puntos y a darle átomos. ¿Ok? Recordemos que el objetivo acá es imprimir los términos. Tenemos 2 iniciales, ¿verdad? Tenemos 2 valores por default o por definición. El primero y el segundo, 0 y 1 respectivamente. ¿Qué les parece si preguntamos, ¿verdad? ¿Por cuál iteración voy? Si voy por la 1, o sea, la primera, entonces el valor de Fibonacci será 0, o el valor de ese número es 0.
Si voy por las 2, el valor de ese término es 1, por definición. Y si voy por el 3, ya es calculado. Y si voy por el 4, es calculado. O sea, si voy por cualquiera diferente de 1 y 2, es calculado. ¿Ok? Con esto que les acabo de decir, básicamente, nos suena a que ahí podemos poner if, ¿verdad? Aquí adentro. If contador es igual a 1, ¿verdad? Esto quiere decir, como es el 1, es el primero, ¿verdad? De Fibonacci. Entonces, ¿cuál sería el término? 0. Entonces podríamos decir acá, print pongámosle aquí, término, y le ponemos así como para que se vea término 1, 2, 3, término 1, de Fibonacci. ¿Ok? Y aquí podríamos poner así un 0 directo. Pero, para eso inicializamos esta variable, ¿verdad? Utilicémosla aquí o la podemos poner en un 0. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la primera. Pero ¿qué pasa si no es la primera? Si no es el segundo. ¿Y qué le pasó a esto? Demonio. ¿Ok? Vamos a preguntar, bueno, no fue la primera. Y preguntemos si es la segunda. Porque la segunda también es por definición. Si es el segundo término, ¿cuál sería? Le tocaría el 1, ¿verdad? Correcto. Y en este caso sería el anterior. ¿Por qué estoy usando esto? Si no puse 0 y 1. Para que nos acostumbremos a utilizar variables, ¿verdad? Porque ya las inicialicé. O sea, aquí no las estoy tocando para nada. Esta vale 0 y esta vale 1. Todavía no las he tocado. No les he sobrescrito su valor. No les hemos sobrescrito nada. Ahora bien, ¿qué pasa si esto está ahí? No le hagan caso. ¿Ok? ¿Qué pasa si no es ni 0 ni 1? Perdón, no es ni 1 ni 2 las iteraciones. Entonces va a caer en el else. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va más allá del 2. ¿Ok? Antes de todo es importante aumentar el contador, porque si no, esto no funciona. Ahora sí, ¿qué pasa cuando ya no es ni 0, perdón, ni la iteración 1 ni la 2? Ya es el término n, o sea, ya es el término actual, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el término actual de Fibonacci? Correcto. Y ya los tengo todos identificados como variables. Entonces, valor actual es igual al valor tras anterior más el valor anterior, ¿verdad? Ok, todo bien hasta ahorita. Entonces ya podríamos decir acá que el término por donde vaya, o sea, el término, si en este caso pues el 3, el término 3 de Fibonacci es el valor actual. ¿Ok? Ahora sí, todo bien. Aquí hace falta algo importante, ¿verdad? Si analizamos el algoritmo acá, vemos, bueno, la iteración 1 y 2 listas para la foto. Viene la iteración 3,
es donde estamos, donde ya va a caer aquí. El término actual va a ser 1 más 0, anterior más tras anterior. Todo bien en esa. Pero ¿qué va a pasar en la siguiente iteración? El que en este momento es el actual se va a convertir en el anterior. Y el anterior se va a convertir en el tras anterior, ¿correcto? Eso hay que hacerlo, dejarlo lista para la siguiente iteración. Entonces, podríamos hacer algo como valor, el tras anterior, como les decía, pasa a ser el valor actual, ¿verdad? Y el valor, ¿qué me pone ahí? Ah, qué necio. Y el valor actual, ¿qué pasa a ser? No, al revés, perdón. El valor anterior, no. El valor tras anterior pasa a ser el valor anterior, disculpen chicos. Ahí está. Y el valor anterior pasa a ser el actual, correcto. O sea, los estoy corriendo para irlo siempre llevando, ¿ok? El tras anterior pasa a ser el anterior y el anterior pasa a ser el actual para la siguiente iteración, ¿verdad? Valor actual, sí. ¿Ok? Y ahora veámoslo, analicémoslo a ver. Importante es compilarlo en la mente. Llega el usuario, digamos que mete 5, ¿verdad? Entonces vamos a tener estos 5 primeros valores. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto que los va a calcular. ¿Ok? Entonces n vale 5. Estos se inicializan a como están y todo muy bien. Contador vale 1, ¿verdad? ¿Por qué? Es la siguiente línea. Es 1 menor o igual que 5, verdadero, ¿correcto? Ingresa al bloque. Es 1 igual a 1, verdadero, ¿verdad? Entonces va a imprimir en pantalla el término 1 de Fibonacci es valor tras anterior, que ¿cuánto vale? 0. Listo. Esto se ejecuta, esto se lo va a brincar y va a llegar y dice contador que vale 1, le asigno lo que tiene contador más 1, o sea, vale 2 ahora. ¿Ok? Se va y pregunta, ¿es 2 menor o igual que 5? Verdadero. Va y pregunta acá, ¿es 2 igual a 1? Falso. ¿Es 2 igual a 2? Verdadero. El término 2 de Fibonacci es, y aquí usamos la variable anterior, que vale 1. Esto se lo va a brincar y va a llegar y dice 2 más 1, 3. Ahora contador vale 3. 3 menor o igual que 5, verdadero. ¿Es 3 igual a 1? Falso. ¿Es 3 igual a 2? Falso. Entonces va a caer aquí. Y ahora aquí va a llegar y dice, bueno, vamos a ver, valor actual. Valga lo que valga, no importa porque le voy a caer encima. Valor actual es igual a valor tras anterior, 0, más valor anterior, 1, igual a 1. El término 3 de Fibonacci es 1, valor actual, ¿verdad? Ahora viene aquí y dice, bueno, valor tras anterior vale valor anterior. Valor anterior es 1. Ahora valor tras anterior vale 1. Valor anterior valía 1. Vale lo que vale ahora valor actual, que es 1 también. Entonces, vale 1. Contador que valía 3 pasa a ser 4. ¿Ok? Porque se le suma 1. ¿Es 4 menor o igual que 5? Verdadero.
¿Es 4 igual a 1? Falso. ¿Es 4 igual a 2? Falso. Cae aquí. Valor actual es valor tras anterior, que de la iteración anterior lo dejamos como 1, más valor anterior, que en la iteración anterior lo dejamos como 1 también, vale 1 más 1, 2. Valor actual vale 2. Ahora bien, el término 4 de Fibonacci es 2. ¿Ok? Y ahora vienen los cambios. Valor tras anterior, le asignamos valor anterior, que era 1. A valor anterior, que antes era 1, le asignamos el valor actual, que ahora es 2. O sea, este queda como 1 y 2. Contador valía 4, más 1, 5. Va y pregunta, ¿es 5 menor o igual que 5? Verdadero. ¿Por qué? Porque es igual. ¿Es 5 igual a 1? Falso. ¿Es 5 igual a 2? Falso. Cae aquí. Valor actual, le asignamos ahora 1, que fue lo que dejamos, valor tras anterior, más 2, 3. 3 vale valor actual. El término 5 de Fibonacci es valor actual que vale 3. Ahora, para una hipotética siguiente iteración, valor tras anterior, le dejamos lo que tiene valor anterior. ¿Verdad? ¿Cuál era el valor anterior? ¿Ve? 1 o 2. A valor anterior le dejamos valor actual, que es 3. ¿Ok? A contador se le asigna contador más 1, ahora es 6. 6 menor o igual que 5, falso. Terminé. ¿Ok? Esa es una corrida rápida con datos mentales. Claro, esto pueden hacer como una tablita e ir poniendo iteración tal, lo que vale cada variable. Es muy importante cuando están tal vez empezando, irlo corriendo mentalmente. Ahora bien, analicemos si esto corre, porque yo ni siquiera sé si esto va a funcionar. Vamos a ver. En teoría, debería. Usemos los 10 primeros términos de la serie. Para ver. El término 1, por definición, cayó aquí. Fue 0. Término 2, por definición, cayó aquí. Fue 1. Y ahora empezó a calcular. Término 3, por definición, fue 0 más 1, 1. Término 4, por definición, fue 1 más 1, 2. Término 5, por definición, fue 2 más 1, 3. Término 5, voy a por el 5. Término 6, 3 más 2, 5. Término 7, 5 más 3. Término 8, 5 y 8. Término 9, 13 más 8. Término 10, 21 más 13. En buena teoría funcionó. Vamos a ver si fue cierto. El término 5 fue 3. Le tocaba al 6, que era 5, 8, 13, 21, 34 y ahí para arriba. Podemos ejecutarlo con más valores. ¿Qué sé yo? Los 100 primeros de Fibonacci. Ya se van haciendo términos grandes, ¿ven? Vean, ya creo que ya el término 20avo ya es un número grande, ¿ven? Bueno, digamos que el término 32 ya es 1.346.269. Y ahí vamos. Ahora vean el término, no sé, el 55. 55 es este número que no voy a decir porque luego me equivoco. Pero es bastante grande. ¿Ok? Una manera de hacer Fibonacci, digamos, poco optimizada. Poco optimizada porque hay una manera más fácil de hacerlo solo sumando y listo. Y sin hacer tanta pregunta. Pero quería ilustrar cómo dentro del ciclo, del bloque del ciclo, podemos meter otra estructura de control y eventualmente utilizar las variables como acumuladores de sumas y contadores y demás. Díganme. Si ponemos el contador en 2, ¿daría números que no están dentro de Fibonacci o simplemente saltaría números? Yo creo que se saltaría. Inicializado en 2, dice usted. Sí.
se va a saltar el primer término. ¿Por qué? Porque ya los inicialicé. Pero y si le sumo 1, digamos, a la línea abajo, vamos el contador. Ahí. Ujú. Digamos, le sumo 2. Ahí no. ¿Qué va a pasar? Se va a ir saltando valores, vean. Vamos, pongamos los 20 primeros. ¿Ven? 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Va a empezar a partir del 2. Se brincó el término. Se brincó uno de los términos. Y ahí empezó. Ujú. Cada dos términos se brinca. Sí, los va brincando. No, realmente no se los va brincando. Simplemente va a ser la mitad de los que quiero. 0, 1, 2. Bueno, empecé a partir del 2, entonces se va a brincar el primero que nada. O sea, se va a brincar el término, se va a brincar el 1. Entonces se va a ir brincando, o sea, voy a ir contando, pero se va a ir brincando este valor, ¿ven? 1, 3, 5. O sea, realmente no se va brincando los valores de Fibonacci, sino que lo que está brincando es el contador. El contador no tiene que ver en el cálculo, sino en el conteo del ciclo, nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos resolviendo un problema de una serie matemática infinita con solo operadores, sentencias if, else, if y bucles while controlados por contador. O sea, ya estamos programando cosas interesantes. ¿Podría resolver una torre de exponentes? ¿Podría resolverlo? Sí, claro, ya ustedes pueden hacer otras cosas. Es más, pueden en este momento programar, qué sé yo, factorial. Ya podrían perfectamente programar el factorial. El factorial, por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4. 5. Ya podríamos perfectamente hacer ese tipo de ejercicios y más cosas.